El panel que me corresponde a mí efectivamente va a hablar de sostenibilidad y medio ambiente. Yo creo que durante el día de ayer ya hemos abordado diferentes temas que de forma transversal ya tocan este asunto. Ya sabemos el impacto del cambio climático que va a tener sobre lo que es el desarrollo económico de Canarias, sobre la forma que vamos a entender dónde vivimos y cómo vivimos también, y también cómo nos relacionamos, todo lo que es la diferencia o los matices que existen entre vivir en zonas urbanas y rurales en Canarias, en diferentes islas también. Yo quiero un poquito mencionar lo que, como comenzaba ayer con una catedrática de la Universidad de Las Palmas, que lo importante al final son las personas, no son el medio. Estamos en un contexto haciendo una especie de zoom out, un poquito más para atrás. Estamos en un contexto donde está llegando también la inteligencia artificial, que no se ha hablado mucho, pero que va a tener un impacto como tecnología de propósito general importante en lo que es el desarrollo de Canarias y en todo lo que deriva en lo que va a ocurrir. Y es importante, de alguna forma, que pensemos también que desde el ámbito rural, la perspectiva que se tiene, muchas veces el pensamiento que se tiene no es el que tenemos desde zonas urbanas, ¿no? La adaptación, la forma. Hoy tenemos 4 personas, tenemos a una ingeniera, tenemos a un economista, tenemos a un biólogo y tenemos también a un historiador. Yo creo que esa forma de ver este asunto que vamos a tratar hoy nos va a dar la riqueza y la complejidad que va a tener. Comentaba antes que no estamos hablando de un entorno de problemas simples ni complicados, sino complejos, que tenemos que diferenciar también entre lo que es el desorden y el caos. Tenemos que pensar si estamos hablando de planificación desordenada o no, pero también tenemos que estar pensando que en el entorno donde nos vivimos, con muchas variables que están interconectadas entre ellas, al final tenemos que entender los patrones que pueden surgir de ese escenario caótico, que no significa desordenado, sino con esos patrones emergentes que nos van a dar las soluciones y las respuestas a todos estos ámbitos. Cuando hablaba de las personas, efectivamente yo soy coordinador, vengo aquí en calidad de director, de exdirector también de una asociación de empresas tecnológicas, que lo que hicimos en el ámbito rural fue mover el conocimiento a zonas rurales del archipiélago, ¿no? Cómo efectivamente podemos poner la innovación, la sostenibilidad como un motor de innovación también y generar valor añadido para que nuestra economía efectivamente dé oportunidades absolutamente a todo el mundo. En este panel vamos a hablar de adaptación y mitigación, vamos a hablar también de patrimonio cultural, vamos a hablar de desarrollo sostenible, posiblemente abordaremos también esos conceptos de poscrecimiento, ¿no? Es decir, hablaremos también de carga de población en Canarias, ¿no? Hasta cuándo podemos soportar. Y bueno, yo creo que va a ser una conversación absolutamente enriquecedora. Las vidas que nos dejaron no trata de las personas que se han ido, sino de lo que nos han dejado a nosotros, de la aportación que han hecho, ¿no? Y eso es lo que yo también quiero que hoy se hable un poquito. Así que muchas gracias y le voy a dar paso a la ingeniera, a la doctora y viceconsejera de Transición Ecológica, Cambio Climático, Julieta Schallenberg Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Moisés, por la amable introducción. Y sí, la culpable de la ingeniera soy yo. Bueno, después de trabajar durante mucho tiempo siempre en energías renovables en el Instituto Tecnológico de Canarias, luego en la universidad, pues ahora estoy en otra etapa de mi vida que hemos cogido con mucha ilusión. Y alguien me decía en algún momento determinado, en tu viceconsejería tienes todos los problemas menos vivienda y inmigración. Pues sí, es un buen resumen también. Me gustaría hablarles de 2 cosas hoy. Por una parte, de lo que significa el cambio climático. El cambio climático tiene 2 patas, la adaptación y la mitigación. Y esta primera voy a pasar muy rápido porque yo creo que todos ya lo saben, ¿no? Por primera vez se cierran los colegios el año pasado en Canarias. Este año se han vuelto a cerrar algunos de ellos. Noches tropicales, aumento de las temperaturas, inundaciones el año pasado en pueblos distintos de Canarias, como San Cristóbal, Garachico, poblaciones en Lanzarote, en Fuerteventura. En fin, ¿qué les voy a contar? Y la mala noticia es que no va a ir a mejor.
Y la buena noticia es que aquí estamos nosotros para intentar hacer todo lo posible para que no afecte a las personas, que es lo que decía antes Moisés. Las personas siempre en el centro. Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. El cambio climático global no vamos a poderlo parar. Sí podemos contribuir desde nuestra modesta escala, y de esto también les quiero hablar, pero desde luego lo que tenemos que hacer es que afecte lo menos posible a nuestra población. Yo digo, he titulado de la teoría a la práctica porque lo primero que tenemos que hacer cuando queremos abordar un problema de esta dimensión, como es el cambio climático, es informarnos desde el rigor científico. Para eso hemos hecho muchos convenios con las distintas universidades públicas canarias y algunos otros centros de investigación para ver hacia dónde vamos y poder tomar medidas para adaptarnos. Aquí tienen una previsión de las subidas del nivel de la temperatura y también luego me gusta hablar de la previsión, pero también de lo que ya ha sucedido. Esto va totalmente en consonancia con lo que ya hemos medido en las últimas décadas. Las subidas del nivel de la temperatura van a darse tanto en la atmósfera como en los océanos, y ya lo estamos viendo, de hecho, y también tiene una afección distinta que también afecta al reto demográfico, porque la temperatura se está viendo que está subiendo más en proporción en medianías que en la costa. Bueno, pues esto también tiene una afección a cómo nos vamos a mover y cómo vamos a vivir en Canarias. ¿Le estoy dando? No. Hola. Bien, esto es lo que les decía de que es lo que ha pasado en las últimas décadas. Esto ya no son previsiones, esto es datos medidos de las últimas décadas. Y aquí estamos viendo cómo suben las temperaturas medias, tanto en el océano como en la atmósfera, y cómo disminuyen las precipitaciones, que son tendencias que hemos visto en los últimos años y que se corroboran con los escenarios futuros. Aumento de noches tropicales, además nosotros somos muy dependientes del turismo, con lo cual esa evolución del clima no solamente va a afectar a nuestra población, sino que previsiblemente también va a afectar al motor principal de la economía canaria hasta el momento, que es el turismo. Y una de las cosas que nos preocupa muchísimo también es la mayor prevalencia, el mayor peligro de incendios, que ya lo hemos visto también en los últimos años, muy virulentos, en el caso de Tenerife hace poco, lamentablemente. Y esto tiene que ver con esto, tiene que ver con el clima y tiene que ver con otra cosa que también se ha hablado aquí, que es el abandono de medianías por parte de la población. El abandono de medianías por parte de la población tiene un efecto también en este sentido, porque se abandona de alguna forma la forma natural que teníamos de cuidar de nuestros montes y de nuestra interfaz forestal, y eso al final crea auténtico combustible para los incendios. Eso, más las antropizadas que nos están colonizando, caña, rabo de gato, etcétera, que son especies que prenden muy rápido. O sea que la dimensión de reto demográfico tiene también otras derivadas que a veces no son tan obvias. Y en este caso es un aumento de los peligros de los incendios derivados no solamente de la causa del reto demográfico, sino que además la parte climatológica nos ayuda cada vez menos. Bien, les decía, frente al cambio climático, pues tenemos dos patitas: adaptarnos, yo siempre digo adaptarnos a morir, y mitigar, ponernos también nuestro granito de arena. También nosotros tenemos que mitigar. Al final el cambio global es la suma de todas las regiones. Todos tenemos nuestra contribución que hacer para que no sigan aumentando los niveles de CO2. Esto es Izaña. Tenemos solamente 2 centros a nivel mundial con los referentes de la toma de CO2 atmosférico. Uno es Izaña y otro está en Hawái. Izaña está en Tenerife. Este es los datos medidos. No es la evolución previsible, estos son los datos medidos de evolución del CO2. Entonces, ya no podemos decir que no está aumentando el CO2, tenemos datos medidos, esto es realidad científica, no hay discusión. Y lo siguiente que nos tenemos que preguntar en Canarias es ¿de dónde provienen nuestras emisiones? Porque si yo sé de dónde provienen mis emisiones, sé dónde tengo que mitigar o dónde va a tener el mayor efecto la mitigación. El 88% de las emisiones en Canarias proviene del sector energético. Entonces, lo que tenemos que hacer para bajar las emisiones es cambiar el modelo energético. Tenemos que hacer esa transición energética de la que llevamos hablando tantos años. Tenemos que descarbonizar nuestro sistema energético. Y además, más de la mitad de esas emisiones del sector energético es transporte. Tenemos electricidad y transporte. Y donde el transporte tiene incluso más peso que la parte de electricidad
Y, por tanto, esa es la mayor derivada de lo que tenemos que hacer. El otro 12%, del otro 12%, si alguien se lo pregunta, el 8% son residuos. O sea, las emisiones que tenemos por tener nuestras basuras y nuestros residuos en vertederos. Eso lo podríamos cambiar si en vez de tener vertederos, selláramos los vertederos, hiciéramos una valorización energética de los residuos y pudiéramos hacer un aprovechamiento y una economía circular. Esos son los dos retos que nos planteamos desde la consejería. Pero aparte de eso, también tenemos que tener en cuenta que ya no son los retos del propio Gobierno de Canarias, sino lo que nos obligan desde Bruselas y hasta lo que nos obliga desde Madrid. Nosotros estamos en un 21% de penetración renovable en nuestro mix eléctrico. En transporte ya ni se los digo porque para decirles que es un 0,0 algo por ciento, pues mejor me callo. O sea, la parte de transporte prácticamente no tenemos descarbonización. La única que tenemos es en la parte del mix eléctrico. Y el PNIE, que es el Plan Nacional de Energía, Integrado de Energía y Clima del Gobierno de España, nos obliga a llegar al 58% en el 2030. ¿Saben lo que es el 2030? Pasado mañana, en términos de instalaciones energéticas. Porque cada vez que vamos a poner una instalación energética, son instalaciones que duran, entre los permisos, instalaciones y demás, muchísimos años. Y además, nosotros tenemos el compromiso desde el Gobierno de Canarias de llegar al 100% de la descarbonización del sistema eléctrico en 2040. Que no es pasado mañana, pero es pasado mañana, más o menos. Bien, ¿qué estamos haciendo desde el Gobierno de Canarias o qué intentamos impulsar para llegar a estos objetivos? Pues he puesto dos, estamos haciendo muchas más cosas, pero yo, como tengo 10 minutos, pues yo pongo los dos que me parecen más relevantes. Impulsar las zonas antropizadas, o sea, impulsar sobre todo la fotovoltaica en zonas ya construidas. Ahí hemos puesto ayudas por más de 100 millones de euros en fondos Next Generation para poder hacer parques fotovoltaicos, balsas fotovoltaicas, invernaderos. En agrivoltaica estamos trabajando con agricultura, estamos intentando llevar de la mano soberanía alimentaria y soberanía energética. No es nada fácil, esto es un reto, es la primera vez que se plantean políticas de este tipo en el Gobierno de Canarias. Y por el otro lado, estamos intentando planificar dónde se van a poner las renovables. Esto es muy importante porque hasta ahora las renovables se habían puesto sin ninguna planificación a nivel regional, ni a nivel muchas veces insular tampoco. Entonces, estamos haciendo un ejercicio enorme de poner de acuerdo agricultura, biodiversidad, medio ambiente, cabildos, para saber dónde pueden ir nuestras renovables, por lo menos de aquí a 2030. Les voy a poner un ejemplo súper breve. Esto va a ser como una película. Vale, partimos de la isla de Lanzarote y lo primero que hacemos es quitar todos los espacios naturales protegidos, cualquier tipo de protección medioambiental. Vale. Luego le metemos otra capa más en la cual pues yo ya le voy quitando más zonas que tienen que ver con las partes territoriales. O sea, esto tiene que ver con el planeamiento ya existente a nivel municipal, donde están recogidas patrimonio y bienes de interés cultural. O sea, ya no vamos a una parte que ya no es medioambiental, sino que tiene que ver con la planificación que tienen hecha los propios cabildos y municipios. Luego sigo y entonces empiezo a aplicar los criterios de biodiversidad, que están en mi propia consejería, servidumbres de carretera, proximidad a núcleos. Vale. Luego sigo y me encuentro que tengo que seguir excluyendo cosas, porque la eólica solamente tiene sentido ponerla donde hay viento. Y además también tengo las restricciones de agricultura, que lo que estamos intentando, como decía, es tener soberanía alimentaria y soberanía agrícola, soberanía alimentaria y energética. Y en la parte de eólica se pueden combinar, pero hay unas zonas que agricultura quiere excluir. Y luego seguimos y decimos, bueno, pues estas son las zonas de agricultura que he tenido que quedar, este es el recurso, ven cómo se va quedando la isla, ¿no? No se los tengo que contar. Y luego, aparte, nos quedamos con estas manchitas que ven aquí. Pero esas manchitas que están ahí, fíjense que tengo puesto condicionado y apta. Aptas son las que quedarían y condicionadas es, como nos quedó tan poco, pues tenemos condicionadas a agricultura, condicionadas a biodiversidad y condicionadas a servidumbres aeronáuticas. ¿Por qué? Porque son zonas que ellos dicen que podrían, pero que no vale cualquier proyecto y por tanto están condicionadas. O sea, habría que ver. Si nos vamos solamente a las zonas aptas, pues nos quedamos con esto, con las zonas condicionadas. Y si nos quedamos con las zonas aptas, nos quedamos con eso que ven ahí. Bueno, pues ahí tenemos que conseguir meter las renovables que necesitamos para poder descarbonizar la isla de Lanzarote. El resto de las islas no se los pongo, pero la película es parecida. Peor en algunos casos, mejor en otras. Lo que le quiero decir es, esto es Canarias.
40% de territorio protegido, 1 millón de personas en Gran Canaria y en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura sumando su población, las Islas Verdes disminuyendo su población. Queremos turismo, queremos población, queremos vivienda, queremos soberanía alimentaria, queremos soberanía energética. Nos quedamos sin islas. Esa es la realidad. Queremos proteger nuestra biodiversidad, queremos proteger nuestro patrimonio, no queremos, tenemos que hacerlo. Y todo eso lo tenemos que hacer conciliar con el desarrollo que nos va a permitir poder descarbonizar nuestras islas, entre otros muchos retos, diversificar nuestra economía, dejar que la gente no abandone las medianías y se vaya toda la costa. Pero esta es la realidad con la que vivimos no es una realidad sencilla. Y hay que intentar, por todos los medios, poder conseguir esa soberanía energética, esa soberanía alimentaria, y hacer todo lo demás que dije. No hay nada que sea menos importante. Entonces, el reto que se tiene desde el otro lado, desde el lado del planificador, para hacer conciliar todos estos intereses es enorme. Pero estamos en ello. Esto es lo que hay que hacer. Y luego hay que hacer entender a todo el mundo que esto es lo que hay que hacer, que es la parte a veces más difícil. Pero hay que tener una planificación, no podemos seguir como estábamos. Y ahora ya salto súper rápido con los minutos que me quedan, que no sé cuántos me quedan, yo me pasé, a la parte de adaptación que no es por ello menos importante. Tenemos que mitigar, pero tenemos que adaptarnos, porque hay cosas que son cambio global y que ya están aquí. 3 consecuencias del cambio climático que a nosotros nos preocupan más. Hay más, pero las más importantes, olas de calor, más largas, más persistentes, más intensas, peligros para la salud humana, que ahora mismo lo vemos sobre todo en las calimas, más persistentes, más intensas, mayores afecciones a la salud, pero otros vectores que nos pueden venir por la tropicalización del clima, como pueden ser mosquitos o enfermedades que no conocíamos y que pueden llegar. Y otra es el aumento del nivel del mar. Lo voy a pasar súper rápido. Esto es una previsión de cómo pueden quedar algunas de nuestras playas, Morrojable, las canteras, las alcaravaneras, prácticamente ven que son playas que podrían desaparecer. Hemos identificado los 48 puntos más críticos en Canarias y a su vez los 8 más supercríticos, entre ellos yo creo que las joyas de la corona de Canarias, y lo que estamos actuando en cada una de ellas con proyectos para... Nosotros no podemos evitar que suba el nivel del mar, ya está. Podemos evitar que las consecuencias sean peores, porque hayan visto varios escenarios. Podemos evitar que el peor escenario suceda, pero va a haber una elevación del nivel del mar. Entonces, lo que tengo que hacer es poner a las personas primero y decir cómo podemos proteger a la ciudad, a las personas, para que las consecuencias sean las mínimas. Arrecifes semisumergidos, piscinas intermareales, etcétera, etcétera. Sí, rápido. Aquí tienen una foto de una de las obras que se terminó hace un par de semanas, precisamente para evitar que en Tabaiba pues el mar llegara a las viviendas y no rebasara la zona de la línea costera. Olas de calor, refugios climáticos, estamos trabajando en refugios climáticos interiores y exteriores. Los exteriores son zonas verdes, los interiores son zonas a las que cualquiera de nosotros podría ir, sobre todo la población vulnerable en un caso de una ola de calor. Es una red formada, le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, bibliotecas, sitios donde yo voy a estar fresquito, tengo aire acondicionado, tengo agua y como una persona mayor y vulnerable puedo acudir si hay una ola de calor. Pero también estamos trabajando en crear más espacios verdes. Es fundamental incrementar las zonas de espacios verdes en Canarias. Estamos muy, muy por detrás de cualquier bioindicador aceptable en la mayoría de nuestras poblaciones. Y yo con esto termino, ya me han dado, dice, ya se te acabó súper el tiempo. A mí me encantaría hablar con todos ustedes largo y tendido y mucho más y explicárselos mucho mejor. Creo que con estas pinceladas ya sabemos un poco lo que estamos haciendo y yo siempre digo, este es el futuro de Canarias, tiene que ser sostenible. ¿Será sostenible o no será? Y todos somos parte de este reto. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Vamos a darle la palabra a don Serafín Corral Quintana, es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna y va a hablar sobre vulnerabilidades sociales y económicas. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer al Gobierno de Canarias, a las 2 universidades, al Ayuntamiento, que me hayan dado la posibilidad de estar aquí. Me traigo mi reloj, soy profesor universitario, 10 minutos, no sé cómo lo voy a hacer. Pero
gracias a la viceconsejera, que ha hecho que la mitad de las transparencias que iba a poner, si consigo pasarla hacia el otro lado, sí, la mitad me las tengo que saltar. O sea que tenemos esperanza. Nosotros vamos a complementar la parte que planteó hoy la viceconsejera y que se ha estado hablando ayer, y vamos a centrarnos fundamentalmente en una serie de vulnerabilidades socioeconómicas. ¿Por qué? Porque como ya se plantearon y ya se ha estudiado desde las diferentes universidades y se ha comentado con anterioridad, nosotros nos encontramos con unos escenarios. Estos son los distintos escenarios a distintas escalas temporales que nos dan las proyecciones climáticas para Canarias. Estas proyecciones climáticas son para Canarias expresadas a través del trabajo realizado por el Grupo de Investigación GOTA de la Universidad de La Laguna, y que nos habla de eso, de aumento de las temperaturas, máximas, mínimas, unos cambios en las precipitaciones, disminución de las precipitaciones por un lado y lluvias torrenciales y extensas en otros momentos, y efectos pues, como la calima, y eso está ahí, ya está sucediendo y va a suceder en los próximos años. Y ese es uno de los elementos sobre el que incidiré a posteriori. La viceconsejera hablaba de la planificación y la dificultad de la planificación, y Moisés, el moderador, nos planteaba al inicio que estos son problemas complejos, es verdad, no complicados, sino complejos, existe una incertidumbre y la escala temporal es alta. Entonces, el reto con el que nos encontramos, y ahora iré a la parte que me toca, pero la idea fundamental es que tenemos que actuar en el corto plazo, corto y medio plazo, pero con una planificación de muy, muy largo plazo. Tenemos que estar pensando en lo que nos puede pasar en estos años. Y eso es complicado. Saben que el ser humano... yo no sé ustedes, yo no sé ni dónde voy a estar mañana ni lo que voy a estar haciendo. Por lo tanto, pensar en estas escalas temporales es complejo. Pero es el reto que tenemos y que debemos llevar a cabo. Entonces, si me permiten que salte ya la parte que nos toca, cuando estamos hablando de vulnerabilidades socioeconómicas o estas partes relacionadas con esas proyecciones climáticas y esos impactos derivados del clima, pues podemos simplificarlas en estas 4. Hay alguna más, pero desde el ámbito de la demografía, que es lo que es el elemento fundamental que coordina estas sesiones, pero además también cuando hablamos de personas, pues hablamos de la renta y de la pobreza y de la desigualdad, pero hablamos también de la estructura económica y cómo ésta se está viendo y se verá modificada todavía más. Y por último, las edificaciones, las infraestructuras, las viviendas con las que nos encontramos. Todos esos elementos que ahora pasaré a plantear, demografía, presentar brevemente renta, estructura económica y edificaciones, que en este cuadro están en 4 polos, en 4 extremos. En realidad, el reto es que hablamos de una multivulnerabilidad. Estamos acostumbrados a utilizar el término de multirriesgo. Nosotros tenemos que empezar a plantearnos la existencia de una multivulnerabilidad. Me saltó la anterior transparencia y me paro en esta. Si nosotros analizamos la evolución posible de la población, las proyecciones poblacionales esto es para el municipio de San Cristóbal de la Laguna, para los próximos años, pues nos vamos dando cuenta que las pirámides se traducen en un grandísimo envejecimiento poblacional. Fíjense que no está incluido aquí los procesos migratorios, porque sería añadir una variable todavía de mayor incertidumbre a esta idea. Pero yo vivo aquí en La Laguna, no soy lagunero, soy palmero, pero vivo aquí, ¿no? Y entonces yo espero estar en el 2000, llegaré al 2090, pues por aquí, a lo mejor. Pero fíjense dónde nos encontramos. Esto cambia nuestra perspectiva de nuestros municipios. Si esto, en vez de haber puesto La Laguna, hubiera puesto cualquier otro de Canarias, la mayoría estarían así. Y además implica
que nos encontramos con que se produce un envejecimiento y una traslación de los espacios rurales, como ya se ha comentado, a espacios urbanos, con las consecuencias problemas de movilidad. En sí, lo que estamos hablando es que lo que vamos a encontrarnos es con un envejecimiento poblacional, con un aumento de las temperaturas, tanto máximas como sobre todo las mínimas, esas famosas noches tropicales, que hace unos años no sabíamos que ese término existía, salvo unos que están sentados por aquí, pero la mayoría no desconocíamos y que ahora forman parte de nuestro lenguaje diario y nuestra preocupación. Entonces, crecimiento de periferias, espacios urbanos, una movilidad y unos cambios en nuestros espacios y en nuestras zonas. ¿Eso qué implica? Eso implica lo que para nosotros es más importante, que es las consecuencias que eso tiene sobre pues, nuestro sistema, algunas cosas que a veces nos olvidamos, por ejemplo, nuestro sistema de salud. Tendremos personas mayores que están sufriendo grandes aumentos de temperatura, problemas de salud y unido a eso, pues todo un problema de sostenimiento del crecimiento demográfico. Bueno, veremos qué papel juegan los procesos migratorios ahí. Pero si es verdad que somos muchísimos más los mayores que los jóvenes, algo tiene que cambiar aquí. Y no me digan que nos aumentan la edad de jubilación, por favor. Más. Entonces, bueno, y ese aumento o ese incremento de la movilidad. Si me permiten, nosotros lo que estamos haciendo desde nuestro departamento, bajo un encargo que nos ha hecho el Gobierno de Canarias, estamos analizando a nivel municipal y a través de cada sección censal los distintos municipios de Canarias para estudiar las vulnerabilidades ante esas proyecciones climáticas. En el caso del reto demográfico, nos determina determinadas zonas que van a ser las que sufran más frente a otras. Este es, repito, el caso del municipio de San Cristóbal de la Laguna. Fíjense que cuando se hablaba de planificación, y la viceconsejera habla de planificación, yo les comentaba esta idea de la importancia de gestionar y actuar ahora con una planificación a largo plazo, uno de los elementos fundamentales o básicos y necesarios es que para poder planificar hay que hacer un buen diagnóstico. Y ese diagnóstico no se puede hacer a nivel de Canarias, se tiene que hacer a nivel de municipio. Lo mismo que planteaba la viceconsejera, no las hemos traído aquí, las posibles zonas de inundación en la laguna están solamente aquí. El municipio de La Laguna, de San Cristóbal de la Laguna, es un municipio que dentro de los municipios de Canarias es de los mejor parados por la situación climática, los alisios, etcétera, etcétera, pero no exento de vulnerabilidades y de esos impactos climáticos. Fíjense que desde un punto de vista de la renta, ya no desde un punto de vista demográfico, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de factores como pueden ser la renta neta por persona, que hay que analizar y tener en cuenta y cómo ha ido evolucionando. Obviamente, nosotros somos economistas y no tenemos bola de cristal, aunque a veces nos la piden, ¿no? Y algunos se la inventan. Pero lo que sí es cierto es que si uno analiza las tendencias, cómo han ido variando la renta neta en los distintos municipios, tanto por persona como a nivel de hogares, eso nos da una idea de su evolución. De igual manera, el porcentaje de población con lo que llamamos un umbral no de pobreza, pero sí de ingresos bajos, por debajo de los 10.000 euros. Y por otro lado, el denominado índice de Gini, que nos habla de la distribución de la renta. Esos tres elementos son importantes y fundamentales y es una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ante el cambio climático tendremos que adaptarnos. Aquellas familias que tengan unos niveles de renta superiores podrán adaptarse mejor. Aquellas familias que tienen unos niveles de renta superiores pueden acceder a unas viviendas en unos espacios mejores. Igualmente, si nosotros analizamos volvemos al caso de San Cristóbal de la Laguna, pues estas zonas se encuentran con unos niveles de desigualdad importantes, mientras que hay otras zonas donde la desigualdad
no llamamos, es una desigualdad latente. No son grandes niveles de pobreza, pero son y se han mantenido durante muchísimos años niveles bajos de ingresos. No pueden ser considerados zonas de pobreza, pero sí de niveles bajos. Y las edificaciones y demás lo demuestran también. Fíjense, hay un caso aquí muy interesante. Si ustedes conocen la ciudad de La Laguna, pues conocerán la Avenida de la Trinidad. Pues de un lado de la Avenida de la Trinidad, la renta media es muy alta, y del otro lado de la calle, 10 metros más allá donde están los polígonos, es la renta más baja del municipio, en cuestión de 10 metros. Obviamente, en esos 10 metros, la proyección climática no cambiará, pero sí la forma de adaptarse a la misma. Desde un punto de vista de las estructuras económicas, he traído unos cuantos indicadores. También hay que analizar la parte de cómo se verá afectada la actividad agrícola, cómo se ve afectada la actividad comercial. Es indiscutible que la actividad turística se va a ver afectada en la zona costera del municipio y en muchas otras. Tenía una transparencia que puse en un último momento donde traía la isla de Gran Canaria, pero menos mal que no, al final no la pude poner. No nos vamos a deprimir en viernes. Pero la estructura económica nos lleva a saber, bueno, los ingresos que vienen determinados por salarios, por desempleo, por las pensiones que irán aumentando gradualmente de una manera fundamental y otro tipo de prestaciones, ¿de acuerdo? Y eso nos lleva a unas zonas donde realmente pues, hay lo que podríamos denominar un semáforo rojo de vulnerabilidad de las estructuras económicas. Y voy acabando. Por último, igualmente tenemos ya lo que es la parte de las edificaciones. Si hacemos un último análisis, que no voy a hacer, para acabar, plantearles que en estas zonas donde las edificaciones son aquellas más antiguas y menos adaptadas, porque son construcciones de 1970, 60, 70, no adaptadas, son donde los niveles de renta son más bajos, donde la renta media de los hogares es más bajo y en muchos casos las estructuras socioeconómicas y el índice de Gini, la desigualdad, es más alta. Por lo tanto, este tipo de estudios es fundamental porque nos permite saber dónde tenemos que actuar. No solamente tenemos que hacer mitigación, efectivamente, como decía la viceconsejera, también adaptación, pero el primer paso es saber dónde adaptarnos. Dando pie, después hablarán desde la visión del patrimonio cultural, uno de los elementos fundamentales que hemos estudiado, pero no quería poner aquí, es el patrimonio cultural y cómo se va a ver afectado a través de los cambios de precipitaciones, aridez y demás, que también está siendo un elemento importante en nuestras ciudades y municipios. Con esto acabo. Simplemente dar esa doble idea. La necesidad de actuar desde ahora y que necesitamos diagnósticos lo más ajustados posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Serafín. Y le damos la palabra a don Antonio Machado, que va a hablarnos de sostenibilidad del territorio. Al medio. Bien. Es un poco rusoniana esa foto, ¿eh? Wow. Si ustedes quieren tener una vaca aquí en las cumbres de la isla, van a necesitar por lo menos entre 1 hectárea y 1,5 hectáreas de prado. Y ahí vive la vaca feliz, con lo que llueve y la hierba que produce. Ese es el concepto de capacidad de carga, es decir, cuántas vacas puedo tener en 1 hectárea. Capacidad de carga ecológica, porque evidentemente en 1 hectárea yo puedo estabular casi 400 vacas y me cabe. Ahora vamos a pensar en un prado más grande que es una isla entera, donde llueve y hay sol. Y ahí se produce biomasa, materia vegetal, no solo para las vacas,
sino para los humanos. Y vamos a ver cuál es la capacidad de carga de esa isla. Por supuesto, si nos estabulamos como en un ascensor, que en 1 metro cuadrado caben 4 personas apretaditas, mirando cada una para afuera, en la isla de Tenerife cabe 8.400 millones de personas, es decir, toda la población del mundo. Eso sí, quedaría toda cubierta. Antes sobraba un trocito del Teide, pero hemos crecido más y quedaría toda la isla. Pero evidentemente no se trata de eso, ¿no? Entonces yo me he llegado a preguntar cuánta gente es capaz de sustentar, y fíjense la palabra que uso, de sustentar una isla. Porque continuamente, y en el título de este eje, aparece una palabra que dice sostenibilidad. Es una palabra que está en ministerios, que se usa en... Es raro que un político acabe 2 frases sin mencionar que aquello es sostenible. También lo usa la arquitectura, el desarrollo urbanístico, todo es sostenible. Supongo que es que no se cae. Pero el concepto es una pobre traducción del inglés. La palabra, cuando se acuñó y se empezó a estudiar en desarrollo a nivel mundial y en ecología, fue en la cumbre de Estocolmo, Gro Harlem, una ministra noruega, era Sustainable Development, ¿no? Sustainable se tradujo como sostenible, pero se tenía que haber traducido como sustentable, porque la palabra sustentable implica que ese desarrollo se sustenta. Yo incluso diría autosustentado, para que no hubieran equívocos. Es decir, vamos a hablar de un desarrollo que se sustenta en los recursos de esa huerta, de esa isla. ¿Vale? Entonces, ¿qué población es capaz de mantener una isla? Bueno, antes de que llegáramos nosotros, aquí había gente. Entonces, yo empecé por preguntarme cuántos aborígenes vivían en estas islas. Adiós, esto se fue para atrás. Vale. Hay datos históricos, bien, de más o menos cuántos guanchas había en una isla, en la otra, pero yo lo abordé desde el punto de vista ecológico, totalmente distinto. Empecé por calcular cuánta biomasa se produce. En ecología sabemos que más o menos hay 1 tonelada métrica por hectárea y por año, según 100 milímetros de lluvia. Eso me da una cantidad de hierba que la puedo transformar en cabras y la puedo transformar después en humanos. Porque nosotros no somos vacas, o sea, aparte de hierba también comemos carne. Y ahí voy llegando a, bueno, esto es un análisis de qué disponían los aborígenes cuando estaban aquí, ¿no? Tenían algo de agricultura, no mucho, era un pueblo pastoril, con lo cual la mayor parte iba a través de una transformación de vegetal a carne, recogía muy poquito del mar, había muy poco contacto por fuera, o sea que estamos hablando de un sistema cerrado, de nuestro prado, y los datos a los que vine a acabar fueron 18 habitantes por kilómetro cuadrado. Y además estas cifras coincidían más o menos con poblaciones parecidas que yo he visto en ciertas zonas de África y en Australia, que viven de lo que es el sustento de su propio territorio con muy pocos ingresos externos, ¿no? Y eso viene a dar una población más o menos de 134.000 habitantes en Canarias antes de la conquista, tirando por lo alto, posiblemente fuera 120.000, un poquito menos. Los huenches llegaron en algún momento a controlar población, que es un método, pero lo normal que ocurre en otras islas, en otros lugares, es que cuando sobra población se van. Pero aquí no conocían la navegación, no se podían ir, luego se quedaban, se morían o se controlaban. Bueno, pues la mala noticia es que esta es la población sostenible de Canarias. Si ustedes incorporan tecnología, cosa que los guanches no tenían, cultivo, rotación, en fin, la tecnología, el agua que escurre por el barranco se retiene para aprovecharla mejor, esa se puede multiplicar por 2 o 2,5. O sea que podemos llegar a unos 350.000 habitantes en un archipiélago como el nuestro, con cierta tecnología, sustentado en los propios recursos del archipiélago. Bueno,
¿Cuántos habitantes somos hoy? 2 millones y pico. Luego, para mantener 2 millones y pico de habitantes, necesitaríamos como 7 archipiélagos más, que no los tenemos. Y con esto, la conclusión a la que quiero llegar, y que espero que ustedes lo entiendan, es que hablar de desarrollo sostenible es una tontería. Es una palabra que había que desterrar. La política la ha cogido, la ha domesticado y se utiliza como una especie de florero decorativo en las instituciones o en los discursos políticos. Pero es un engaño a la población. Hablar de desarrollo, prometer desarrollo sostenible. Y eso es una cuestión de ética. Volveremos al final. Bueno, ¿y cómo es posible que aquí vivamos 2 millones de personas? Por supuesto, no con el sustento de nuestras islas. Bueno, porque tenemos un modelo de desarrollo distinto. Es un desarrollo capitalista. Todo el mundo occidental realmente no es sostenible. Por eso tanto se insiste quizá en usar la palabra como para bueno, desvirtuarla, porque no hay otro sentido, ¿no? Pero este es un sistema que funciona, un sistema capitalista con dinero, y lo que hace es que todo aquello que hace falta y que no se tiene recursos para producirlo, se compra y se importa de fuera. Y es un sistema absolutamente abierto. Se traen los alimentos, se trae la energía necesaria, los residuos se tiran al mar, se saca agua del mar porque ya ni hay agua suficiente para mantenernos. Y digo, bueno, si alguien piensa que este modelo es sostenible, vamos a decirlo en fino, esto está equivocado. Pero este es nuestro modelo. Simplemente tenemos que asumir y quitar esa palabra de en medio. Hablen de desarrollo menos insostenible si quieren prometer algo, pero no usen el término de sostenible o sustentable, que es el término que yo utilizo. Y esto, en nuestro caso, se ha llegado a esa cifra por un fenómeno que todos conocemos y que sigue ahí: el turismo. El turismo es el que ha permitido subir esa cifra desde que arrancó el turismo en Canarias al presente, y además parece que sigue. Las islas tienen capacidad de aguantar más con estos esquemas. Antes preguntamos cuando veníamos en el coche a ChatGPT, como se llame, yo uso un teléfono todavía de los tontos, no tengo de los inteligentes, y estoy más a gusto. Y le preguntamos cuál era la densidad de población de Manhattan, que es una isla. ¿Alguna idea? 28.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí están apilados. Ya ni siquiera uno al lado del otro, sino uno encima del otro, en los rascacielos. Canarias, estamos eran 200 y más o menos como Japón, archipiélago sobrepoblado. Bueno, y esa es nuestra realidad. Ahí sí que tenemos un reto demográfico, es decir, ¿qué hacemos con la gente que hay, que sigue creciendo y que desde el punto de vista de sostenibilidad ecológica sobra? Y eso, que el concepto de sostenibilidad o desarrollo sustentable, cuando se elaboró y se vendió a la ciudadanía, implicaba una triple sustentabilidad. No solo la ecológica, que quizás es la más fundamental, sino la sociológica y la económica. La económica, bueno, aquí se genera mucha economía. Sin embargo, hay un montón de actividades que necesitan subvención. Una subvención de por sí ya niega la sustentabilidad. Y los problemas sociológicos, yo no soy sociólogo, lo tratarán, pero ya en Canarias se van detectando problemas sociológicos de entrada ya de rechazo a una población foránea que nos visita y que se va generando, está superando ese mito de más de 2 habitantes, de un habitante extranjero por 2 habitantes locales. Hay islas que ya lo han superado, como Fuerteventura. Yo no sé si aquí hay majoreros y nos podrían hablar si ellos se sienten cómodos en determinada zona de su isla. Bueno, yo me limito a la parte ecológica, que es la mía, y espero además limitarme al tiempo. Acelero. Esto es lo que se celebra en la prensa. Pero esto que creo que hace muy poco salió algo muy parecido, este dibujo es de 1990. Salió en el periódico, lo recordé cuando escribí un libro sobre estas cosas. Pero es válido hoy. Seguimos celebrando lo mismo.
Y eso que ya se ha hablado de que las islas están sobrecargadas. Hablamos de capacidad de carga y sobrecarga. Y seguimos celebrando este esquema. Seguimos buscando, la economía es la que hoy está realmente marcando las pautas de las islas. Yo celebro que se hagan jornadas como esta, pero soy bastante escéptico respecto al impacto que puede tener sobre esos cuernos de la abundancia que siguen ahí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí están las tres patas del desarrollo sostenible, una coja atada con hilo, otra carcomida y otra hipertrofiada. No es un taburete muy fiable, ¿eh? Pero ahí nos sentamos. Y bien, primero, ser consciente. Y para eso viene bien este tipo de reuniones. Porque es que la gente no piensa en estas cosas. Vivimos en el día a día. El famoso cuento de la rana, que si le vas calentando el agua poco a poco, al final acaba frita. Porque se hace poco a poco. Entonces, hay que ser consciente. No prometer lo imposible. Esto va dirigido a la clase política, que es la que realmente tiene la sartén en el mango, porque es la que pone los presupuestos, es la que lleva los estudios o las acciones a donde hay que llevarlas. Y lo que no deberían de hacer es prometer lo que no es cierto. O sea, no vamos a ser sostenibles. Bien. Aflojar la presión no se trata de ponerle una tapa al caldero del turismo, sino aflojar el fuego que lo incita, que lo calienta. Pero agoto el tiempo. Lo de éticamente coherente lo voy a saltar porque eso puede ser materia de debate. Y lo último que he puesto es lo que hacían las islas antes. Cuando sobraba gente, ¿qué se hacía? Se abandonaban las islas. Canarias sabe lo que es la migración. Ahora tenemos inmigrantes. Bueno, pues yo abro ahora la puerta a una nueva emigración. Nuestros hijos. Pero que no se vayan como antes, en un barco a la aventura con un atillo y con una latita de azafrán para venderla cuando llegaban a Venezuela. No. Ahora nuestra juventud puede salir de las islas con un título universitario y con unas embajadas españolas en otros países que les ayudan a aterrizar y a buscarse la vida. Es una opción. Bueno, se me acabó el tiempo. Vamos a por ahí. Muchas gracias, Antonio, y le vamos a dar la palabra a Eduardo Miguel Mesa, que nos va a hablar de patrimonio cultural en una encrucijada. Hola, buenos días a todas y a todos. Yo, en primer lugar, dar las gracias. Quizás decir que dar las gracias al Gobierno de Canarias, cuando yo vengo también en representación del Gobierno de Canarias, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, queda un poquito mal. Pero sí que es verdad que a esta organización, el hecho de que yo esté hoy aquí significa que hay una preocupación también y que el patrimonio cultural forma parte de esa preocupación genérica que tiene la ciudadanía, cada vez más, y que a lo mejor hace un tiempo pues no existía o nadie reparaba en ella, ¿no? Me encanta, de alguna forma, concluir este horario. Me sirve de mucho. Me sirve de mucho las palabras de Julieta, de Serafín, de Antonio, porque son la antesala de lo que les vengo a comentar yo ahora, brevemente. Miren, yo mi comunicación la he planificado de una manera, voy a decir que hasta cierto punto errónea. Yo la verdad que soy amante de los procesos dialógicos, es decir, por proceso dialógico es aquel que yo estoy aquí y ustedes están ahí, y no piense que yo estoy en un lugar privilegiado por encima de ustedes, aunque en este caso físicamente lo esté, pero simplemente lo que sí me gusta es establecer pues, un diálogo con las personas que están aquí en esta sala y que puedan preguntar y que puedan debatir, y ojalá se pueda dar luego, pues de alguna manera lo tengan contemplado en la organización, ¿no? Miren, ¿por qué el patrimonio cultural es una encrucijada? ¿Qué se entiende por una encrucijada? Pues una encrucijada es un cruce de caminos, básicamente, ¿no? Y es lo que les vengo a comentar yo ahora, es decir, reto demográfico, cambio climático. Es que no les voy a hablar de nada nuevo. Es decir, en el año 1960 éramos en Canarias censados, en el censo de 1960, 1.100.000 personas aproximadamente. 60 años después hemos duplicado ese índice de población. ¿Y qué pasa con todo eso y cómo afecta todo eso de alguna manera también a nuestro patrimonio cultural?
Bueno, esto un poco, en esta diapositiva recoge un poco de lo que trataba fundamentalmente mi participación. La voy a pasar rápidamente porque vamos a entrar en los 3 o 4 aspectos esenciales de lo que les quiero venir a hablar, ¿no? En primer lugar, de cuál es la realidad. La realidad desde el punto de vista del patrimonio cultural, cuáles son las necesidades evidentes, ya se ha hablado de muchas de ellas en esta mañana, cuáles son, por otra parte, los retos a los que nos tenemos que asumir y en última instancia, fundamentalmente, pues cuáles son las propuestas que, por lo menos desde el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Patrimonio Cultural y el equipo que nosotros conformamos, tanto desde la parte administrativa como los técnicos, como la dirección política, todos a una estamos encaminados en este ejercicio, ¿no? Pues miren, en Canarias, ese mapa que tienen ustedes en pantalla, lo que marcan son los bienes de interés cultural. Actualmente tenemos 456 bienes de interés cultural en un territorio de 7.492 kilómetros cuadrados. ¿Qué significa eso? Que somos probablemente la tercera o la cuarta comunidad autónoma con mayor densidad de bienes de interés cultural de toda España. En un territorio segmentado como el que tenemos, en un territorio administrativamente segmentado con lo que ello supone, ¿vale? Piensen ustedes que cada isla, esto funciona también como una especie de reino de taifas y todos lo sabemos, ¿no? Cada isla tiene su cabildo insular, su consejo insular, por encima está el Gobierno de Canarias y por debajo están los ayuntamientos y tenemos que llevarnos bien entre todos, porque el patrimonio cultural lo necesita. Tenemos una riqueza patrimonial, que duda cabe, ya antes lo comentó Antonio. El primer poblamiento humano del archipiélago canario se produce en torno al cambio de era. Estamos hablando de 2000 años de presencia humana en este archipiélago y tenemos una riqueza patrimonial amplísima, que no solo es el legado aborigen, sino también todo lo que viene a posteriori. Pues prácticamente desde el siglo XIII, sobre todo el XIV y el XV, que nos están visitando poblaciones europeas, en el archipiélago, el proceso de conquista y todo el proceso de colonización, conquista y colonización y todo lo que viene después. ¿Cuál es el reto? Uno de los retos. Bueno, pues uno de los retos es precisamente en esta diapositiva he querido mostrar pues ese camino, un camino real del sur de Tenerife, un camino real imaginario, una imagen idealizada de un campesino que paseaba o caminaba por ese sendero, por ese camino real, una imagen que ya está en desuso, como todos sabemos, ¿vale? El modelo productivo ha cambiado, el campo se ha abandonado, el sector primario no tiene el peso específico que lo tenía en Canarias pues, en el siglo pasado, y nos tenemos que habituar y acostumbrar pues, a otra nueva imagen, ¿vale? Pero esa nueva imagen también tiene que ser respetuosa con esos símbolos y con esos elementos que forman parte de nuestro patrimonio, porque el camino sigue ahí. ¿Cuál es nuestro marco jurídico? La Ley de Patrimonio. Nos puede gustar más o menos. De hecho, estamos trabajando en la transformación. Una ley tremendamente reciente del año 19 y ustedes saben que las leyes como mejor se prueban es poniéndolas a la práctica. Y cuando se ponen a la práctica, pues detectamos enseguida cuáles son las necesidades, aquellas cuestiones que no funcionan y que hay que sustituir, que hay que modificar, para que de alguna forma el ejercicio y el cumplimiento de la misma sea un cumplimiento efectivo. Quédense también dentro de ese marco jurídico en dos aspectos fundamentales. Por un lado, los derechos del ciudadano, que los tenemos en la ley. En el artículo 5.2 recoge tanto los derechos como los deberes del ciudadano, que muchas veces miramos para la administración pública pensando que, señores, ustedes están ahí y tienen que velar por la conservación de nuestro patrimonio, por la difusión del mismo. Sí, y es verdad, es un compromiso. Yo soy funcionario del Gobierno de Canarias y mi trabajo tiene una función específica de trabajo específico para la ciudadanía. Y no podemos renunciar a ello como ciudadanos y como funcionarios. Pero los ciudadanos también en sí mismos tienen un compromiso y deben tenerlo. Y está recogido en la ley. Un compromiso por la conservación, por la protección de aquellos elementos que forman parte de nuestro legado cultural. Y ahora vamos un poco con la realidad, con las necesidades. En esa imagen tenemos pues cómo quedó la isla de La Palma después de la erupción volcánica del volcán del Tajo Gaite. Es verdad que, ya lo comentó antes Julieta, el foco hay que ponerlo en las personas. Efectivamente, eso es lo principal.
Afortunadamente no, bueno, pues creo que hay algún caso de alguna muerte como consecuencia de la erupción volcánica, una muerte indirecta, pero afortunadamente lo que hemos perdido es cuestiones materiales, que duelen mucho, efectivamente. Ahí tenemos esa población, gente de la isla de La Palma, nosotros visitamos pues, todo el archipiélago, y bueno, la realidad y la herida está abierta, y no podemos mirar para otro lado. Pero también nuestro patrimonio cultural se vio afectado por este tipo de cuestiones. La Canarias vaciada, el cambio, ya lo comentó antes Antonio, el modelo productivo ha cambiado, ya no es el mismo. Esta zona de medianías de la que hablaba también Julieta, cada vez está más vacía. Y aquellos elementos que forman parte de nuestro patrimonio cultural están en desuso. Si ustedes tienen una huerta y no la atienden, pues se llenará de malas hierbas. Y con el tiempo, quizás, pues, como consecuencia de cualquier desván, a lo mejor pues tienes un incendio y pierdes aquello que tú tienes en tu propiedad privada. Pues piensen ustedes en ese legado cultural de esa Canarias vaciada también. Esto también es una realidad que hay actualmente, y ustedes lo saben, y hay que, de alguna forma, atender esa necesidad, porque esto forma parte también de nuestro patrimonio. La imagen que tenía antes era de la isla de La Palma. Esta es la conservera la conservera de pescado de la cantera en el municipio de Alagero. Una conservera de pescado que en el siglo pasado llegó a albergar hasta 200 personas. Llegaron a convivir aquí en estas dependencias. Actualmente está bueno, vacía, no vio nadie. ¿Qué les voy a decir de la presión demográfica? Yo creo que estas imágenes ustedes están acostumbradas a verlas en cualquier sitio, ¿no? Esto es una imagen de la costa de Aronadez en el año 64 y esta es del vuelo de Grascán más reciente, ¿no? La presión urbanística y demográfica afecta muchísimo, no solo a las personas, sino también a nuestro patrimonio cultural. Y por poner un ejemplo también de la isla de Gran Canaria, pues imagínense, si yo les pongo esta foto y no les digo de dónde es, igual no saben ni siquiera de dónde es. Pero si ven la siguiente, seguro que la ubican inmediatamente. Uy, no va para adelante. Que es la costa de Puerto Rico en Mogán. ¿Vale? Miren, con respecto al desarrollo, lo pongo entre comillas, el desarrollo equilibrado. Antes lo decía Julieta, es necesario que todos convivamos. Es fundamental. Los recursos, las energías, las personas, el patrimonio cultural. La imagen que tienen aquí es del lomo de Arico. El lomo de Arico se caracteriza, entre otras cosas, porque tiene en la isla de Tenerife pues, una de las mayores concentraciones de puntos suspensivos, aerogeneradores, pero también de una modalidad, de un tipo de yacimientos arqueológicos, que son los yacimientos arqueológicos en superficie, que son tremendamente característicos de la isla de Tenerife y que pues también se están viendo afectados por este tipo de infraestructura. ¿Y por qué se ven afectados por ese tipo de infraestructura? Pues a menudo porque nosotros lo que vemos es el aerogenerador, el molino de viento. Pero antes del molino de viento viene todo esto. La pista para llevar las infraestructuras del molino de viento y lo que supone para el territorio. ¿Y cómo afecta eso también a la superficie terrestre? Piensen ustedes que los yacimientos arqueológicos no orbitan sobre nosotros, están sustentados sobre la corteza terrestre, sobre la corteza de las islas, ¿vale? Y afectar la unidad acogida, que es así como se denomina desde el punto de vista arqueológico, es afectar también al yacimiento arqueológico. Pues si ven pues esa ferralla que acoge a un molino de estos de un aerogenerador, pues es impresionante, es como ver una nave espacial. Y esto modifica también el territorio. O esos huertos solares, esos parques de placas fotovoltaicas. Les he puesto esta imagen porque esto es en el sur de Tenerife, en la zona de Arico. Es un proyecto reciente. Fíjense, lo que vemos al final es aquello, pero antes de eso ven esto. Esto es un territorio que estaba lleno de zonas abancaladas, ¿vale? Un territorio, ahora un erial, un territorio en cultivo, en desuso, ¿vale? Que tristemente las obras de ese parque
solar, de parque de energía fotovoltaica, pues afectó a un yacimiento arqueológico, que es el que tienen en la parte superior, justo antes de ser aerogenerador, que es un conjunto de 3 cabañas aborígenes, que afortunadamente no se vieron afectadas, pero sí el espacio circundante y los elementos arqueológicos que estaban en dispersión en superficie. Y aunque no lo ven justo aquí en la imagen, había un conjunto etnográfico precioso con unos bancales de cantería de tosca blanca muy significativos y muy llamativos, de muchísimo trabajo y de gran valor. Así venía en la ficha y lo recoge la ficha del inventario arqueológico y etnográfico del Cabildo Insular de Tenerife, de un gran valor científico y patrimonial. Pues uno de esos bancales desapareció como consecuencia de esa afección. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues todo esto genera también un procedimiento sancionador, ¿vale? Y entrar en otras cuestiones pues mucho más escabrosas, ¿no? Voy concluyendo. Y ya con esta diapositiva termino. ¿Dónde tenemos que poner el foco? Bueno, pues esto de alguna manera también es las propuestas que se plantean, las líneas de trabajo que estamos llevando a cabo desde la Dirección General de Patrimonio Cultural. ¿Vale? A mí me encantaría, como les decía, poder iniciar un proceso dialógico. Luego, cuando pasemos a la mesa redonda, debatiremos con los compañeros y ojalá pudiéramos hablar e interactuar entre ustedes. Y si tienen alguna duda, pues levantan la mano. Ojalá, yo no sé si eso está previsto, pero me encantaría que así fuese, porque bueno, de alguna manera este tipo de foros debieran funcionar y debieran servir también para eso, para aclarar cuestiones, ¿no? Pues el cumplimiento de la ley, la modificación de la misma, ¿vale? Que se ejecuten y se lleven a cabo esos catálogos, que es la figura, tal y como recoge la Ley de Patrimonio, para proteger el patrimonio cultural, y que no ocurra, como tristemente ocurre, que en algún caso tenga que leer en alguna de las alegaciones alguna afección de un bien patrimonial que dice que un bien patrimonial, ojo, artículo 2 de la Ley de Patrimonio, que recoge todos y cada uno de los elementos que forman parte del patrimonio cultural, y que en unas alegaciones yo tenga que leer que, como no está recogido en un catálogo, que ese bien patrimonial, ojo, ahí la contradicción, que ese bien patrimonial, ya lo está reconociendo por un lado, quien está alegando, no está recogido en un catálogo insular o municipal, y como no está recogido, no se le puede dar protección, y por tanto, palabras textuales, no existe. Les pongo un ejemplo, imagínense, ahora los para un guardia civil en la autopista de Gran Canaria, y le van a hacer un control y les dicen, vamos a ver documentación, que usted no tiene el seguro en regla, y les dice el guardia civil, bueno, pues el coche no existe. Bueno, vamos a ver, el coche tiene 4 ruedas, como no les cabría en la cabeza, ¿no? Pues es así. Yo he tenido que leer eso, que el yacimiento no existe porque no está recogido en un catálogo insular o municipal. Termino rápidamente. Fortalecer las políticas de gestión y coordinación de abajo arriba, de arriba abajo, como ustedes prefieran. Municipios, cabildos, gobierno de Canarias. Yo creo que lo estoy viendo cada vez más oscuro, ¿eh? Pero bueno, termino rápidamente. El endurecimiento de las sanciones, el fortalecimiento de la educación patrimonial. Quien ven aquí, yo ahora mismo estoy del lado de la inspección, que es de lo que me ocupo también, pero tengo otra pata en la educación patrimonial, que es probablemente el lado positivo, el lado más agradable, que a todo aquello que tiene que ver con la difusión y la educación patrimonial. Eso es fundamental y se está llevando a cabo. Hay un programa específico que iniciamos en el año 2016, un compañero, Sergio Bausel y yo, en los centros educativos, y afortunadamente se ha consolidado. Pero es que también tenemos un programa Enseñas Patrimonio, Educación Patrimonial, que es pionero en toda España. Trabajamos en el Plan Nacional de Educación Patrimonial del Instituto de Patrimonio Cultural de Español, del Ministerio de Cultura. Somos pioneros en ese sentido, en hacer educación patrimonial más allá de los centros educativos. Y finalmente, y no menos importante, probablemente una de las cuestiones más importantes, favorecer la participación ciudadana en la protección y en la conservación. La ciudadanía, el pueblo, forma parte también, es un legado. Y de la misma manera que los funcionarios nos exigen también esa implicación por proteger, por difundir, el ciudadano también tiene, como vieron en el artículo 5.2 de la Ley de Patrimonio, sus derechos, pero también tiene sus deberes. Y nada, con esto concluyo. Muy bien. Bueno.
Bueno, pues estamos ya a punto de abrir la mesa de debate, la primera de esta segunda jornada de este Congreso del Reto Demográfico. Vamos a intentar tener un mínimo espacio de tiempo para preguntas. Bueno, vamos a tener media hora, pero si nos ceñimos a esos 25 minutos aproximadamente, pues podemos aprovechar que tenemos además una gran afluencia de público como para intentar también interactuar con ellos. Así que, como decimos, damos paso a esta mesa de debate, la primera de esta segunda jornada. Antes de hacer el inciso también correspondiente de media mañana, y para ello pues contamos ya con los invitados que tenemos ya ubicados perfectamente: Julieta Cristina, Serafín Corral, Antonio Machado y Eduardo Miguel Mesa, que ya toma también asiento. Así que todos ustedes, como decimos, tienen 25 minutos y ya luego el resto de 5 minutos para completar la media hora, para que sea también una simbiosis con el público. Gracias. Muchísimas gracias a los ponentes, que han sido unas presentaciones magníficas, y ha terminado otra vez con los ciudadanos, ¿no? La importancia de las personas como fin, no como medio. Hablábamos antes de ubicarnos también, hablaba también Antonio de coherencia, ¿no? Vamos a imaginarnos, y es mi primera pregunta, la quiero hacer a la viceconsejera, cuando antes empezábamos construyendo un colegio, luego buscábamos los profesores, luego buscamos también los contenidos, lógicamente, que íbamos a enseñar a los alumnos, luego queríamos también que comieran en las casas, finalmente le damos una oferta educativa de calidad, también les damos internet, últimamente también queremos que tengan espacios verdes en los colegios, y también nos preocupamos de que efectivamente dentro de las aulas puedan tener una temperatura adecuada, porque efectivamente puede afectar también a su aprendizaje, ¿no? Mi pregunta es, mirando siempre no si el vaso está medio lleno o medio vacío, sino con el agua que tenemos, ¿qué hacemos? Y entendiendo que hay fracasos, pero hay fracasos inteligentes, y dentro de la horquilla de los fracasos tenemos aquellos que van desde lo que es la inacción o la incapacidad o el propio sabotaje hasta lo que es la dimensión del reto, la incertidumbre también, en la medida que hay muchos elementos que interactúan, o el tamaño del reto. ¿Cómo podemos efectivamente, en todo ese hilo que te acabo de dar, que nos ubica un poco en la dimensión del reto, cómo podemos desde el gobierno, partiendo además de un conocimiento científico que tienen todos los ponentes, y quiero extender luego la pregunta al resto de ponentes, cómo podemos hacer las políticas más eficaces para que este fracaso inteligente al que tenemos que estar preparados para enfrentarnos, porque en esa línea de hitos lógicamente lo requiere, cómo podemos ser más eficaces, cómo podemos acotar los resultados para que el ciudadano efectivamente sienta que estamos avanzando y no se sienta frustrado? ¿Dónde está la varita mágica? Si me la prestas un ratito. La realidad es complicada. Si lo acabamos de ver, la realidad es multisectorial y la realidad es complicada. Y además tenemos unas islas sobrepobladas. Y además tenemos 18 millones de turistas. O sea, tenemos un territorio restringido, con unas capacidades restringidas, con unos recursos restringidos, y con eso tenemos que hacer lo mejor posible. Lo mejor posible en un sistema que también tengo que decir que no ayuda. Yo quizás lo primero que empezaría por hablar es de la simplificación de los procedimientos administrativos, un cambio de la ley estatal para que la administración en general, gobiernos, ayuntamientos, cabildos, puedan tener políticas efectivas. Ahora mismo tenemos una ley administrativa y una burocracia que impregna todo de una lentitud y de una cantidad de maraña que impide que se puedan avanzar en políticas efectivas. Pues yo creo que deberíamos de empezar por ahí. Para arreglar el sector público es absolutamente esencial tener menos burocracia y una ley administrativa acorde a los tiempos modernos, no acordes a la ley romana de no sé cuándo, que cada vez es más complicado. Para empezar por ahí, porque si no la función pública no puede avanzar. La función pública tiene los recursos que tiene y no puede avanzar. Y luego hay que ponerle cabeza, y ponerle cabeza de verdad, desde el conocimiento científico, pero pasando de la teoría a la práctica. O sea, yo creo que es el gran reto, y lo ponía, no era baladí, no puse ese título en mi ponencia, porque yo vengo del mundo académico, pero ahora estoy en el otro lado, y hay que pasar de la teoría a la práctica, pero tenemos que tener la teoría, tenemos que saber realmente con datos científicos dónde estamos y a dónde vamos. Obviamente aquí se han puesto de manifiesto muchísimos problemas, y obviamente algunos de ellos tienen que ver con la capacidad de carga que tiene Canarias, por supuesto. La capacidad de carga en todos los sentidos, no solamente poblacional.
sino también turística. Pero desde luego lo que creo que tenemos que hacer desde cualquier institución pública es garantizar que nuestros jóvenes se puedan quedar en Canarias con las mejores perspectivas. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Como hemos puesto un reto tan grande, yo creo que ese es el foco, las personas. Yo me niego a pensar que el futuro de Canarias sea que nuestros jóvenes se vayan. Yo creo que tenemos que hacer todo lo posible porque se queden en las mejores condiciones posibles. Y quizás los límites hay que ponerlos en otro sitio. Pero desde luego nuestra población, eso es por lo que tenemos que trabajar. Estos días hemos visto además que vivimos en una realidad que es muy compleja, pero que además hay islas que se están despoblando. La realidad no es uniforme en Canarias. Y dentro de una isla, como puede ser Gran Canaria, tenemos microrealidades totalmente diferentes. Hay zonas que se están despoblando, mientras que otras tienen sobrepoblación. Y quizás hay que empezar a trabajar en esos ejes primero también. Hay que trabajar en ver cuál es el límite de carga, pero hay que trabajar también en que todos podamos vivir mejor, y eso significa probablemente redistribuir la población. Yo la verdad es que me niego a pensar que el futuro de Canarias, y por eso decía que al final tenemos que cambiar este modelo, me niego a pensar que el futuro de Canarias pasa por muchas de las cosas que vemos actualmente. No hace falta, yo enciendo las noticias todos los días, atascos de no sé cuántas horas en Tenerife, atascos de no sé cuántas horas en Gran Canaria. Cómo hemos construido, y estoy totalmente de acuerdo con que creo que hemos hecho muchas cosas en el pasado que han estado mal desde el punto de vista de la planificación, y una mala planificación en el pasado, o la ausencia de planificación, porque en algunos casos, y lo decía ayer Casimiro Curbelo, ha habido ausencia de planificación, como lo ha habido en las renovables también, hace que al final tengamos estas consecuencias. ¿En qué modelo cabe pensar? Y lo vemos mucho en nuestras islas, sobre todo en Gran Canaria y en Tenerife, que son las que más presión demográfica soportan, que construimos 100.000 viviendas en un sitio, o 20.000 o 10.000 viviendas en un sitio, y luego varios kilómetros más allá le ponemos un supercentro comercial para que todos tengan que coger el coche para moverse a ese centro comercial, y luego tengan que coger el coche para llevar a sus hijos al colegio no sé dónde. Cuando construimos este tipo de entramado, nosotros mismos estamos poniéndonos la soga al cuello. Entonces, desde la consejería estamos trabajando, y se habló ayer de que hay que rediseñar cómo vivimos, pero no solamente la zona de medianía, que hay que dotarla de servicios, o sea, la ciudad de los 15 minutos. O sea, necesitamos zonas verdes, pero necesitamos también tener los colegios, farmacias, todos los servicios en 15 minutos. Y si puede ser andando, mejor que en coche o en bicicleta. Entonces, volver a rediseñar todos los servicios para que podamos reorganizar nuestra forma de vida, creo que es el reto más grande que tenemos. Eso mismo hay que trasladarlo a medianías. En medianías tienen que tener los servicios, pero para eso necesitas una masa crítica, y es el pez que se muerde la cola. Si no tengo masa crítica, pierdo servicios, con lo cual cada vez pierdo más población, se hace menos atractivo para los jóvenes, con lo cual se van de las medianías. Entonces tenemos que lograr de verdad, con la digitalización, con los medios actuales, con un soporte más moderno de la agricultura, robotización, energías renovables, o sea, dar otro valor a esas medianías. Y cuando podamos redistribuir la población, quizás vemos también que la presión demográfica disminuye, pero además es que es muy importante, por lo que decía antes, nuestras medianías no solamente son importantes, es que son importantes para que podamos tener más seguridad en todos los niveles y podamos vivir mejor. Entonces yo creo que los retos son... Pero dame la varita mágica, que no te preocupes, que yo 5 minutitos lo arreglamos todo. De la otra forma, pues vamos a empezar por intentar arreglar lo que podemos, y creo que hay que insistir en que hay que cambiar la administración. Gracias. Serafín. En este momento no. Un karaoke. Es el momento que nos demos la mano todos. Hablaba
Hablabas antes, el tiempo que pasa pertenece a la muerte, se lo comentaba antes, entonces intentamos apurar el máximo tiempo porque esto es un privilegio tenerlo juntos. Hemos visto un caso de estudio en La Laguna, en la complejidad que tiene ese análisis, ¿no? Ya imagínate que lo ampliamos a todo el territorio insular y que lo escuche, lógicamente, las administraciones, ¿no? ¿Estamos en peligro o existe la posibilidad de que efectivamente, estamos hablando de justicia social climática también, ¿no?, de que las desigualdades en Canarias efectivamente se vayan agrandando en la medida que efectivamente el cambio climático se va intensificando, la presión demográfica efectivamente interviene? ¿Cómo puedes elaborar también lo que ha comentado Julieta? Bien. La respuesta rápida es sí. O sea, bueno, no quiero, o sea, quiero ceñirme al tiempo y a la pregunta, pero el contexto es que Canarias como comunidad autónoma, como región, siempre ha sido una región con una renta per cápita, renta neta, media per cápita, baja. De las más bajas, de las regiones más bajas de Europa, lo sabemos todos. Y es curioso, porque si uno va a esos manuales de economía que algunos hemos tenido que sufrir, espero que muchos hayan tenido la suerte de no sufrirlo, habrán visto que una de las normas básicas o de las reglas básicas que te dicen en las primeras páginas de macroeconomía, ese tipo de manuales, es que hay un trasvase de personas de zonas de renta baja a renta alta, ¿no? Bajo esa teoría, en Canarias tendríamos que estar con mucha menos población de la que tenemos. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A pensar que hay una serie de elementos, más allá de lo económico, algunos factores que determinan que la gente venga a vivir aquí. Ya no estamos hablando de ciertos modelos de migratorios, sino otros modelos de migratorios que hacen que hayamos tenido de los años 60 un incremento poblacional derivado de procesos migratorios fundamentalmente de Europa. ¿Y eso a qué ha sido debido? Pues a otro tipo de condiciones. Entonces, partiendo de ahí, ahora mismo, si uno analizamos, como bien comentaba el profesor Machado antes, bueno, pues necesitamos, o sea, hemos sobrepasado la capacidad de carga del archipiélago, eso es cierto. ¿Qué sucede? Que nos encontramos en un mundo actual, no solo en Canarias, sino a nivel mundial, en el cual tenemos una presión y una necesidad de obtener una serie de bienes. O sea, vivimos para el consumo y del consumo. Un economista del siglo XVIII decía que toda oferta crea su demanda. Nosotros ahora vivimos en un mundo de demanda. Es un capitalismo de demanda. Crece a partir de comprar y de adquirir, no de lo que producimos y no de las innovaciones ni demás, no, creemos. Y si nosotros analizamos desde un punto de vista energético, más allá del valor económico y de las rentas y del PIB, si nosotros analizamos al ser humano per cápita, ahora mismo estamos consumiendo 6 veces más energía de la que se consumía en los años 60. 6 veces más energía cada uno de nosotros. Mi pregunta es, ¿somos 6 veces más felices? Esa es la pregunta. ¿A eso qué nos lleva? Y voy llegando, lo siento que yo voy dando vueltas, lo siento. Cuando hablaba Julieta hablaba de redistribuir la población, rediseñar, efectivamente, pero tenemos que añadir otro elemento fundamental ahí. ¿Cuáles son los valores y los elementos que van a permitir, cuál es el marco de referencia para que nosotros rediseñemos? Nosotros, tú lo sabes, estamos trabajando, somos un grupo de investigación, somos 4 así raritos, que trabajamos en lo que se llama el poscrecimiento. Y el poscrecimiento es una idea de que tenemos que obviar ya esa idea de crecimiento. El PIB, ese incremento del Producto Interior Bruto, que todos nos sale una vez al mes en el periódico que el PIB ha crecido y que España crece no sé cuánto y otros sitios no sé qué, y cuando somos capaces de crecer a un 2%, enseguida somos felices, y si no crece al 2% sino al 1%, pues es peor que si hubiera perdido Las Palmas o el Tenerifito. Eso no tiene sentido. Y lo estamos viendo día a día. Tenemos problemas sociales, tenemos problemas económicos, tenemos problemas de distribución, tenemos problemas
de personas cada vez con una serie de estrés y niveles de enfermedad cada vez mayores. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde los parámetros no son los adecuados. Entonces, Canarias tiene un elemento que siempre, una característica que siempre ponemos como elemento negativo, que es decir, somos ultraperiféricos, estamos aislados y demás, pero al mismo tiempo somos un laboratorio. Y como laboratorio podemos probar otra serie de cosas. Empecemos a dar valor a otra serie de historias. O sea, si, iba a decir los guiris, no, si aquellos que vienen aquí vienen por una serie de características que no son la renta, que sería lo que haría que nos trasladásemos a otros territorios, pues empecemos a valorar eso. Eso no quiere decir que esto sea el paraíso, como durante muchos años se trasladó y que con eso tengamos que quedarnos. No, lo que tenemos que empezar a poner en valor determinadas cosas. Cuando empezamos a poner en valor otra serie de factores y elementos, pues empezamos a valorar a lo mejor el poder volver a retornar a las medianías y no tener que coger el coche y vivir en espacios urbanos para ir al centro comercial. Yo lo siento mucho, yo no entiendo viviendo en nuestras islitas que uno se vaya el sábado y el domingo a pasar la tarde del sábado al centro comercial. Tenemos la playa, tenemos el monte, nos vamos al centro comercial, pero por favor. Entonces, ¿qué es lo que...? Hay algo ahí que no funciona. Hay algo ahí que no funciona. No quiero extenderme más, pero tenemos que introducir, perdón si me extiendo, tenemos que introducir otros parámetros y empezar a valorar otra serie de cosas. Y eso lo tenemos que hacer desde la academia, desde la toma de decisiones, etcétera. Que una cosa es post-crecimiento y otra cosa es decrecimiento, que son cosas diferentes, ¿no? Es un lujo tener al profesor Machado, a don Antonio Machado. Yo lo he leído, no lo conocía, he leído su obra también, ¿no? Y es un biólogo. Los canarios, para respetar su territorio, para entender su crecimiento, conocen su territorio. Tú eres biólogo, conoces la biodiversidad. Ahora hay un principio mucho que está creciendo, ese movimiento alrededor de Emerson, de Thoreau también, ¿no? De entender la naturaleza, ¿no? Y de exponerte a la naturaleza para respetarla también, ¿no? Y ahí estamos hablando también de coherencia y de principios éticos, ¿no? Y de valores que son universales, ¿no? En Canarias realmente conocemos la riqueza en biodiversidad que tenemos para apreciarla, para respetarla, para protegerla, para efectivamente aportar valor, para crecer de una forma más sustentable, más sostenida, más inclusiva. Habría que hacer una encuesta. Mi impresión es que la conocemos ya un poquito más que antes. A mí me tocó abrir brecha cuando había que empezar a divulgar y que la laurisilva no era una planta en una maceta, sino que era un bosque y que aportaba agua. O sea, realmente ha cambiado, y Canarias en una época fue hasta pionera en lo que fue el movimiento de rechazo al destrozo de la naturaleza, cuando pocos territorios en España tienen el 40% protegido, y eso es consecuencia de que un parlamento llegó a ser sensible a esas circunstancias, ¿no? Otra cosa, si le preguntamos a la juventud, a determinada juventud hoy, por dónde van, porque te encuentras desde una supina ignorancia a otro grupo de jóvenes que están muchísimo más buscando una economía verde, reciclada, con una vida alejada de los vicios de la urbana. O sea, ya hay una mezcla que lo que yo no sé es cuantificar cuánto hay de cada cosa. Lo que sí veo antes con esa pregunta es que, aunque ahora tenemos más conocimiento que antes podía haber una excusa de ignorancia en nuestros mandos. Decía, es que no sabíamos. Y una vez lo dije, mire, en Canarias hacer desarrollo no es meterse en una ferretería, es en una tienda de porcelana. Territorio que uses te estás cargando una pieza única, porque es una circunstancia propia de las islas oceánicas que tengan endemismo, especies exclusivas, y nosotros pues seguimos comiendo territorio natural cuando hay territorio ya destruido que podía ser reutilizado para ubicar esos usos. Y no lo hacemos. Entonces, yo una vez, y me acuerdo de un texto de 1900, yo calificaba al pueblo canario como un pueblo torpe. Hemos sido torpes, pero lo malo es que me temo que teniendo más información seguimos siendo torpes. Nuestro gran descalabre se produjo con el desarrollo turístico inmobiliario, que fue una combinación de lavandería de dineros negros que cogió y puso las islas al servicio del turismo. No el turismo en servicio de las islas,
que hubiera sido lo sabio y lo sensato. Pero no, fuimos torpes. Vendimos nuestros cuerpos más allá de lo aceptable. Te dice, oye, para hacer una tortilla hay que romper huevos. Y digo, sí, pero la tortilla de los canarios solo necesitaba 2 o 3 huevos. Y hemos roto cientos de huevos para que la tortilla sea para gente de fuera. Eso es ser torpe. Y lo triste es que lo seguimos haciendo. Mucho de la generación económica del fenómeno turístico, y antes, más que el turístico, al inmobiliario, que es donde realmente se especulaba y se lavaba el dinero, 3 grandes boom que hubo, y no sé si vendrá algún otro, ese dinero no fue para Canarias. El negocio inmobiliario turístico es conocido a nivel mundial, llega a un sitio, coge el limón, lo exprime, cuando lo saca más gota se va al siguiente, ¿no? Ahora andará por el Caribe, dando vueltas por ahí, pasó por el Sinaí y circulea, ¿no? Buscando siempre la opción de negocio. Y lo curioso, y a mí me ha tocado hacer análisis global a nivel mundial, es que no ha habido ni un solo pueblo en vías de desarrollo que haya logrado frenarlo. De hecho, todos se apoyan en él para salir de una supuesta o real pobreza. Con lo cual, pues no es muy halagüeño ese futuro que se puede plantear, porque yo no veo síntomas de que esto se enfríe o de que cambie. Los deseos sí, pero las realidades no. Hay que pensar también que posiblemente va llegando una nueva generación de canarios que cada vez son más sensibles y efectivamente se sienten más identificados con el territorio y con sus problemas, ¿no? Y aportan soluciones. Y ahí quiero pasar a Eduardo a la pregunta, y tenemos también al concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Galdar sentado por aquí, que conoce las medianías. Qué importante es la parte de historia de dónde venimos, ¿no? Y respetar nuestro símbolo de identidad como elementos de cohesión social también, ¿no? Desde tu perspectiva del trabajo, desde el Gobierno de Canarias, ¿notan la diferencia que puede ser creciente entre lo que son entornos urbanos, entornos rurales, en lo que significa la importancia de conservar esos elementos culturales que identifican al patrimonio, que anclan también a las personas? Bueno, ahí tendríamos quizás que hacernos otra pregunta inicialmente. ¿Qué entendemos en Canarias por rural y por urbano? Porque, por ejemplo, si me lo preguntas a mí, yo te diría que el 95% de Canarias es rural. Y más allá de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz Laguna, el resto es ámbito rural, ¿no? La sensibilidad, tradicionalmente la cultura siempre ha estado vinculada, desgraciadamente, al ámbito urbano, ¿vale? Es una cuestión que hablar de cultura y hablar de propuestas de oferta cultural, lamentablemente siempre ha estado vinculada con el ámbito urbano. Y el ámbito, vamos a decir, rural, siempre ha vivido al margen de todo eso. Y no solo eso, sino que a menudo, a lo mejor suena mal lo que voy a decir, pero el ámbito rural se ha prostituido en el sentido de ¿qué queremos del ámbito rural? Una foto fija. Es decir, en un momento determinado organizar un evento en un parque rural para que vengan 10.000 personas, 3.000, 4.000 personas, para que recuerden determinados usos, costumbres tradicionales. La pregunta es, muy bien, hacemos eso, pero utilizamos a la gente del ámbito rural, pero ¿y qué les queda a ellos? ¿Qué queda de eso? No queda nada. Hay que repensar ese tipo de cuestiones. Nosotros, desde hace tiempo, desde la Dirección General, pues yo llevo vinculado ya unos añitos, empecé en educación porque soy docente de educación secundaria y conozco perfectamente el mundo de las aulas, porque vengo de allí, y del mundo académico también, del mundo universitario. Lo que pasa es que, claro, en el departamento de prehistoria, pues un departamento que surge en el año 60 y pico, toda la generación de docentes del departamento de prehistoria entraron, esa última generación, a ocupar los puestos de docencia y se han venido a jubilar ahora. Entonces, claro, ha habido una especie de cuello de botella donde diferentes generaciones al final nos hemos tenido que reubicar y muchos de mis compañeros estamos en educación secundaria y a mucha honra, ¿no? Como te decía, desde hace ya 10 años
llevamos trabajando, primero en educación y de la mano de educación y patrimonio cultural, en un programa muy bonito, que es el programa Enseñas, que ahora se denomina de otra manera, y que yo desde aquí quiero, de alguna forma, me siento gratificado, porque es verdad que un compañero y yo empezamos con esa idea, Miguel Clavijo desde la dirección general, como director general en aquella época, en el año 16, y desde el ámbito de educación estaba Juan Manuel Santana, de vicedirector, viceconsejero de educación, pues surgió esa idea de volver otra vez a llevar al aula lo que antiguamente eran los contenidos canarios, ¿vale? Piensen ustedes que hasta los años 90 hablar de Canarias en los centros educativos no se hablaba de Canarias. Hay generaciones de canarios, nacidos en Canarias, residentes en Canarias, que nunca oyeron hablar en los centros educativos de Canarias. Ahora, esto lo comenté yo hace 3 o 4 días en un congreso que vengo de Madrid, del Ministerio, precisamente de paisaje y representación de ese paisaje, ¿no? Yo le decía, es que, y les hablaba, ¿no?, de este programa. Hay generaciones de canarios que nunca, ahora, los afluentes de los diferentes ríos, las cordilleras, las provincias, y no se hablaba de Canarias ni de la historia de Canarias. Desde el año 16 este programa, anclado en la educación patrimonial, está permitiendo que el alumnado actual, todo es mejorable, ¿eh? Es decir, hay asignaturas específicas de historia de Canarias, yo leo la prensa, todo es mejorable y es criticable al mismo tiempo. Pero bueno, como decía el profesor Antonio Machado, yo creo que la ciudadanía actual, los chicos y chicas que están en las aulas o que han salido recientemente de las aulas, tienen una visión de contexto de la historia, de la cultura, de las tradiciones de nuestro archipiélago mucho mayor de la que podíamos tener hace unos años, ¿no? ¿El reto cuál es? Claro, ¿qué pasa con esa generación que no tuvo esa fortuna? Pues a esa generación también hay que atenderla. Es decir, esos canarios que tienen ahora, yo tengo 47, pues 40 y tantos, 50, 60, 70 años, que nunca oyeron hablar y a menudo incluso estaba hasta prohibido, ¿vale? Recuerdo una anécdota, abro un pequeño paréntesis, y yo creo que esa anécdota merece la pena contarla, haciendo unas prospecciones arqueológicas en la isla de La Gomera, y haciendo trabajo de campo también. Hicimos unas entrevistas en la zona de Arguamul, municipio de Vallehermoso, norte de la isla, norte además. Estábamos buscando concheros, porque además es mi especialidad, tema del aprovechamiento de los recursos marisqueros en la prehistoria de estas islas. Y entrevistamos a un señor, todavía que tenía sus cabras, y él nos contaba, bueno, pues nos hablaba de la costa, y nos contó una anécdota que pasó en los años 50 de un señor que fue a pescar en la costa de Begira. Si han estado norte de la isla de La Gomera, la costa de Begira es de lo peor que yo he caminado en mi vida. O sea, es tener la sensación no solo de vértigo, sino de que en cualquier momento te puedes caer y hasta luego, Lucas, y probablemente no te van ni a venir a recoger, porque es casi inaccesible llegar ahí. Y el señor no había llegado a su casa y entonces la familia llamó a la Guardia Civil. Y entonces, claro, la Guardia Civil a las 12 de la noche se persona allí, en la costa de Begira, a oscuras absolutamente, y dice, bueno, ¿y qué podemos hacer aquí? Entonces llamaron a un cabrero y a ver si el cabrero podía hacer algo, ¿no? Entonces el cabrero tuvo que pedir permiso para poderle silbar a ver si el señor que estaba, si estaba abajo, le respondía y le decía algo. Y efectivamente, pidió permiso, silbó, y el señor que había ido a pescar estaba vivo. Un golpe de mar lo había tirado y en un beril se había fracturado las piernas y él estaba agarrado ahí y ahí permaneció hasta el día siguiente. Y él le silbó y le dijo que no, que él estaba bien, que podía aguantar la noche y que al día siguiente fueran a buscarlo, y así pasó, ¿no? Pues venimos también de esa Canaria. Entonces a esas generaciones también merecen acercar, y además es un derecho que tienen desde la propia ley de patrimonio, y por eso está el programa Enseñas Patrimonio, que en el año 19 nosotros dimos un giro y dijimos, tenemos que hacer algo por llevar el conocimiento, por trabajar no para el ciudadano, sino con el ciudadano. No pretendemos hacer
desde Enseñas Patrimonio, eso que comentaba yo antes, de ir a un ámbito rural, a sacarle el jugo al ciudadano, a exprimirle todo su conocimiento y ya está. Nosotros pensamos, desde la moderna educación patrimonial, que el patrimonio y la cultura no solo debe servir como un elemento de cohesión social, sino también para mejorar la situación y las condiciones de vida de las personas y dignificar la memoria de esa gente también. Porque muchas veces pensamos y decimos, es que el siglo XX se nos va de las manos. Cuando se muere un pastor, cuando se muere un artesano, pues a menudo, actualmente, se nos va todo ese conocimiento y toda esa sabiduría, que atesora probablemente, incluso en algunos de los casos, y sin saberlo, desde el primer poblamiento humano de las islas, ¿no? Muchísimas gracias. No vamos a tener oportunidad de preguntas, creo que me dice la organización, lamentablemente, pero una pregunta. Muy rápido, por favor, pero tiene que ser muy rápida y una contestación de 1 minuto para respetar a los siguientes panelistas, por favor. No, porque se está grabando. Hay una. Si me preguntan, si lo hacen en 30, mira, se lo dieron a ella. En 30 segundos, por favor, para tener la oportunidad rápida. Hola, buenos días a todos y a todas. Nada, en primer lugar, creo que cada uno es libre de ir a donde quiera. Puede ir a un centro comercial, puede ir a la playa, puede ir al cine, porque puede ser que, por ejemplo, coincidamos todos en la playa y se saturen las carreteras. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me gustaría preguntar a cualquiera de los miembros que cuando hablamos de reto demográfico, planificación estratégica, tenemos que pensar o deberíamos de pensar qué es lo que quiere el ciudadano propio de la ciudad, es decir, los actores sociales, porque si los técnicos que trabajamos o trabajan en la planificación turística la pone por encima de la planificación económica de la propia ciudad, podemos en estos momentos que sí hay superpoblación, pero hay que trabajar hacia una planificación a largo plazo y que la gente joven dentro de unos años, debido a esa planificación turística, tenga que emigrar a la península. Muchas gracias. Muy breve, no sé si vamos a dar el turno rápido para que alguien... Espera, perdón. La pregunta muy rapidita y luego le daré la palabra por pocos segundos a alguien para que avance una respuesta. Sí, la pregunta es muy cortita, rápido, telegráfico. ¿Cuánto para Canarias la ley de patrimonio intangible? La Canaria Paseada está llena de saberes que se nos muere. No hay un marco regulador, hay multinacionales que se llevan nuestros saberes, que lo convierten en vectores económicos. La Canaria Paseada está llena de saberes que no tenemos regulados. Segunda pregunta, chiquitita. ¿Qué pasa con la Canaria Paseada y el cambio climático? Los estudios que hemos hecho se van a dar 3 veces más afección a partir de la cota 500 en todas las islas, más afección al cambio climático. La Canaria Paseada va a tener más conflictos, más problemas asociados al cambio climático. Y si hay algún plan de observación y algún observatorio específico para cambio climático, medianías cumbre. Pregunta concretita. Ya no. Le voy a dar la palabra muy rápido a Julieta, viceconsejera, si puedes adelantar. Si quieres hacer un comentario a cuándo la ley de intangibles, si tienes alguno, y cerramos. Rápido. Planificación. Yo creo que eso ha sido el error histórico en Canarias, falta de planificación, y luego nos hemos visto desbordados por la intensidad de afluencia, que yo coincido absolutamente con Serafín, que no es tanta, porque de hecho nosotros estamos decreciendo en nuestro nacimiento, sino que ha habido una afluencia no controlada o por lo menos no prevista para nuestras infraestructuras básicas. Entonces yo creo que la respuesta es planificación. Y junto con Cogemos el Guante, Eugenio, me parece muy buena aportación. Ya yo lo dije antes, efectivamente las medianías van a estar más afectadas por el cambio climático. Y ahí yo creo que podemos hacer un buen trabajo con reto demográfico, que ahora mismo son 2 consejerías diferentes, y está aquí Elena Zárate, la viceconsejera, y Onan, que para podernos unir en hacer esa parte que tiene que ver con el reto demográfico y tiene que ver con planificación, que están en la otra consejería, y la parte de cambio climático, que está en la nuestra. Manuel, ¿alguna referencia al patrimonio intangible? Pues nada, rápidamente, yo me sumo a lo que acaba de comentar Julieta y le incorporaría el vector del patrimonio cultural. Es fundamental, coincido plenamente con usted. Es decir, muchas veces yo particularmente como técnico miramos hacia el ámbito del patrimonio inmaterial, que tiene una riqueza increíble en Canarias, que se nos va de las manos,
que es un patrimonio que viene y somos herederos del siglo XX y que lamentablemente se nos van las personas y se nos va ese conocimiento, ese saber. Y no solo establecer una ley, a lo mejor, como medida para regular sino yo hablaría más bien de un programa, de proyectos, de programas transversales que establezcan la coordinación de las tres grandes administraciones, no solo del Gobierno de Canarias, sino también de los cabildos insulares y de los ayuntamientos. Es fundamental. Si los tres vamos de la mano, y con esto ya concluyo, miren, el éxito del programa Enseñas en la Dirección General de Innovación no se debe tanto a lo valioso que es en sí mismo, sino a que ha pervivido en las tres últimas legislaturas con tres partidos políticos en la Consejería de Educación que han creído en que ese programa tiene que seguir ahí. Como dice Miguel Ángel Clavijo, y yo me apropio de sus palabras también, que es el director general, y con esto concluyo, el patrimonio tenemos que entenderlo como algo que está por encima de todos nosotros. No tiene siglas, no tiene ideología, no tiene nada de eso. El patrimonio es de todos. A los que nos toca de la administración tenemos que velar por la conservación, la protección y también en transferir, que haya transparencia, en difundir y en comunicar todo ese patrimonio, ¿no? No tenemos fecha para la ley, pero ya he hecho una propuesta. Cerramos, solamente un comentario. He hablado del Silvo Gomero. El 13 de noviembre en Galdar tendremos una persona que viene de Estados Unidos, que se ha inspirado en el Silvo Gomero para efectivamente, creo que también, demostrarnos que tenemos aquí un patrimonio cultural, un patrimonio intangible que es impresionante, ¿no? Hemos hablado de personas, creo que quiero poner en valor también que aquí tenemos conocimiento científico, tenemos a la Universidad de La Laguna, a la Universidad de Las Palmas. Esto a lo mejor hace 50 años no era posible y yo creo que con esto sí podemos hacer el camino que tenemos que hacer. Así que muchísimas gracias a todos.